En estos 4 casos, revisamos prácticamente todas las variantes que pudiéramos tener para integrar este tipo de funciones. Entonces, el primer caso es uno de los más sencillos y sin, ¿cómo les diré? Tal vez sin conocer el método, ustedes ya lo han integrado. ¿Por qué? Porque para integrar la función seno y coseno, cuando tenemos un exponente impar, aquí me faltó ponerle, donde n es un número entero, no me lo puse, pero es impar, utilizamos justamente la identidad que prácticamente estoy casi segura que todos se la saben, que es la más sencilla de todas las identidades. La suma del seno y coseno elevados al cuadrado es igual a 1. Entonces, lo único que hacemos es justamente, como nos vemos aquí en el ejemplo, justamente es dejar ya sea el seno o el coseno en términos, o no en términos, en un exponente par, que puede ser al cuadrado, la cuarta, la sexta. En este caso, al momento de factorizar, pues únicamente lo podemos dejar como un solo cuadrado. Y el coseno que nos queda afuera justamente va a ser el que nos va a completar nuestra diferencial. Entonces, la idea de dejar un coseno cuadrático o un coseno a una potencia par es para poder sustituir la identidad trigonométrica. Esa es la idea, poder sustituir esta identidad trigonométrica y al momento de sustituir esta identidad trigonométrica podamos hacer un cambio de variable, que fue el caso, ¿no? Aquí factorizamos el coseno al cubo por coseno cuadrado por coseno. En el coseno cuadrado metemos la identidad trigonométrica, por supuesto, despejando a lo que quiero sustituir. Y después hacemos nuestra operación algebraica de multiplicación, que este coseno multiplica el 1 y también multiplica al seno cuadrado de x con su respectivo, ¿quién? Signo, ¿no? Entonces vamos a tener dos integrales que podemos hacer un cambio de variable. La primera es directa, ¿no? Pero en la segunda podemos hacer un cambio de variable y justamente el coseno que nos sobra nos ayuda a quién? A tener a nuestra, o a completar nuestra diferencial o a eliminar el coseno que traíamos aquí sobrando. Bueno, entonces integramos, se vuelve una integral sencilla y ya únicamente sustituimos nuestro valor de quién? De u. Entonces, cuando tengamos este tipo de integrales con exponentes impares, la idea es dejar, factorizar y dejar ya sea un seno o un coseno, dependiendo de lo que tengamos. Ahora bien, aquí importante, aquí hay que ponerle donde n es un número entero, impar. Aquí se me fue, no le puse. Segundo caso. Ahora n es un entero par. ¿Que quién puede ser? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y lo exponente. Entonces, para eso, tenemos que usar estas dos identidades. A lo mejor algunos ya las conocen. Y si no, agréguenlas a su formulario. Y son dos identidades muy sencillas de aprenderse. Si se dan cuenta, la parte de arriba es exactamente igual, tiene un 1, tiene un coseno
a la 2x o un doble ángulo, y la única diferencia es el signo. Para el seno tenemos negativo y para el coseno tenemos positivo. Esa es la única diferencia. Y todo va dividido entre 2. En algunos libros, este 2 no lo traen dividiendo, sino lo traen del lado lo traen multiplicando. 2 veces el seno cuadrado de x, por ejemplo. Pero es la misma identidad. Entonces, cuando tengamos este exponente par, nuevamente, lo que tenemos que hacer es factorizar nuestra función de tal forma que lo dejemos en un coseno cuadrado o un seno cuadrado. Aquí yo pude haber factorizado coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x y haber sustituido 1 más coseno de 2x entre 2 por 1 más coseno de 2x entre 2. Y hacía mi operación algebraica. Y al final del día iba a llegar a lo mismo, o sea, esto. Aquí yo lo puse de otra forma. Aprovechando nuestras propiedades de los exponentes, yo decidí poner coseno cuadrado de x elevado al cuadrado. Y de esa forma, únicamente sustituyo un solo coseno cuadrado y empiezo a hacer toda mi parte algebraica. Ese 2 también está al cuadrado, entonces sale fuera del cuadrado como un cuarto. Y que lo saco. ¿Por qué lo saco? Porque es una constante. Y entonces, aquí voy a tener un binomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sé que es un binomio cuadrado perfecto? Porque tengo dos términos. Y entonces aplico mi fórmula del binomio cuadrado perfecto, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y entonces voy a tener tres integrales. La primera integral va a ser muy sencilla, de hecho es directa. La segunda integral, tengo que hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque tengo aquí un 2x. Si tuviera solamente coseno de x, sería una integral directa. Pero como tengo en el argumento de la función trigonométrica 2x, forzosamente tengo que hacer un cambio de variable. Y mi tercera integral sigue siendo una trigonométrica al cuadrado. Pero la diferencia es que ahora es al doble ángulo. Ya no puedo aplicar directamente esta fórmula. Ya sea que haga un cambio de variable y aplico la fórmula, o ahorita vemos una otra formulita sin hacer el cambio de variable. Entonces, tengo que integrar tres. La primera, que aquí la tengo, que es uno diferencial de x, que es una constante. ¿Cuál es la integral de la constante? Pues la variable más su constante, no sé. La segunda es un cambio de variable. ¿Por qué sé que es un cambio de variable? Porque el argumento del coseno es distinto a mi integral directa. Entonces, u es igual a 2x, derivo, despejo, y por aquí tenía este 2, que con esto en medio al momento de despejar se vuelve en un 1, y entonces ya voy a tener la integral de coseno de u, que se vuelve directa completamente, y que yo sé que es el seno de u. Me la regreso a mi, ¿quién? A mi variable original. ¿Por qué? Porque no estoy integrando con respecto a u. Entonces, ya tengo mi primera integral y mi segunda integral. Me falta la tercera integral, que era coseno cuadrado de 2x. Tengo estas igualdades, que si se dan cuenta, esta es la original. Coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x entre 2.
Si el argumento cambia a 2x, a 3, a 4, a 5, a 6, lo único que tengo que hacer es multiplicar este nuevo valor por 2. ¿Por qué por 2? Porque es un doble ángulo. Entonces, si tengo coseno cuadrado de 2x, pues por 2 va a ser 4x. Si tengo 3x por 2 va a ser 6x. Si tengo 4x por 2 va a ser 8x. Si tengo 5x por 2 va a ser 10x. ¿Por qué no multiplico el de abajo por 2? Porque si recuerdan, al inicio les dije que este 2 realmente está multiplicando ¿a quién? A mi función. Es 2 veces el coseno de 2x. Entonces, como este 2 no tiene nada que ver con el argumento, por eso no se le multiplica por 2. ¿Sí todos? Chicos, esto es súper importante. Porque hay Sí, veces que profe. en los exámenes también me lo multiplican por 2 y me ponen 4, 4, 4. Cuando no se debe de multiplicar. ¿Por qué? Porque realmente la identidad es 2 veces el coseno de x, que es igual a 1 más coseno de 2x. Realmente son 2 veces este coseno cuadrado. Entonces, si yo no quiero hacer aquí un cambio de variable como este que tengo aquí, que es como si dijera u es igual a 2x, tendría un medio de coseno de u, diferencial de u, y a partir de ahí, bueno, iba a tener coseno cuadrado de u diferencial de u, y a partir de ahí meto mi identidad, la que ya me sé. Pero si no quiero hacer ese cambio de variable, puedo utilizar esta, que fue justo lo que yo utilicé. La metí directa y de esa forma ya voy a tener 1 más coseno 4 de x. Saco el 1/2, ¿por qué? Porque es una constante, o lo puedo dejar ahí, no pasa nada. La única diferencia es que estaría integrando 1/2 más coseno de 4 de x entre 2. Entonces, siguen siendo integrales directas. La primera es una directa y la segunda pues es un cambio de variable muy sencillo para que al final tenga una integral directa. Mi resultado va a ser ¿qué? 1/8 del seno de u más c, que realmente es 1/8 del seno de 4x. Ya que tengo todas mis integrales, mis 3 integrales, pues ahora sí pongo mi resultado. Recordar que al inicio tenía este 1/4, ¿no? Entonces ese 1/4 multiplica todos mis resultados que obtuve de mi primera integral, de mi segunda integral, que aquí está mi primera integral, mi segunda integral, más mi tercera integral, que por aquí está el 1/2 de x, más el 1/8 del seno de 4 de x. Y aquí lo que puedo hacer es simplificar 1/4 más 1/8 de x. ¿Por qué puedo simplificar? Porque tienen la misma variable. ¿Me permiten un segundo, por favor? Entonces, lo que hacemos es simplificar el 1/4 más el 1/8 y voy a tener los 3/8 de x. Lo demás se queda igual, ¿por qué? Porque en la primera tengo seno de 2x. Aquí pon todas las cosas. Pon una tabla o en la silla. Y
multiplico este 8 por el 4 y ya tengo los 32 seno de 4 de x. Este es el segundo caso, cuando nuestra n o nuestro exponente es par. ¿Sí todos? ¿Chicos? Sí. Sí, pero entonces, la idea es dejarlo todo en exponentes al cuadrado para poder sustituir la identidad. O dejarlo en exponentes pares para poder sustituir la identidad y hacer esta factorización, ¿no? Si tengo un exponente a la sexta, pues simplemente dejo el coseno cuadrado de x y aquí le pongo el 3, ¿no? Porque 2 por 3 es 6. Y así me voy. Después nos vamos con el caso 3. El caso 3 ya es un compuesto de las dos funciones, coseno y seno. Aquí importante que nos dice que cuando menos uno de los exponentes es impar, es decir, n, permítanme un segundo. Bueno, entonces, para el caso 3 también utilizamos la misma identidad, esta de seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. Aquí lo importante es justamente identificar el exponente impar, que en este caso puede estar en el seno o en el coseno, no importa en cuál. El que sea impar es el que vamos a factorizar. El que es par lo dejamos exactamente igual. Dile que se ponga un cubreboca. Entonces, a ver. A ver, entonces, lo que factorizamos es el impar, en este caso. ¿Y cómo lo voy a factorizar? Siempre lo voy a dejar con un cuadrático y después, siempre me va a quedar ya sea un seno de x o un coseno de x. La idea es que al momento de sustituir mi identidad, ¿en cuál lo voy a sustituir? Justo en el que factoricé, no al que no, más bien, no en el que no le hice nada. Ese lo dejo igual, ese ni lo toco. ¿Dónde sustituyo la identidad? En la función que factoricé, que en este caso es seno cuadrado de x. Ahí es donde sustituyo mi identidad. Hago mi operación algebraica, que ahora coseno cuarto de x multiplica seno de x por 1 y coseno cuadrado de x por coseno cuarto de x por seno de x, que también multiplican, simplifico y hago mis cambios de variable. Si se dan cuenta, el cambio de variable justamente va a ser la función que está elevada al exponente par, ya sea la cuarta o ya sea la sexta. ¿Sí? Entonces ya sale, hacen su cambio de variable, derivan, sustituyen y regresan, ¿quién? A la variable original, que nuestra variable original era coseno de x. Entonces, en el caso 3, muy importante, únicamente factorizo al exponente impar. Eso lo tengo que dejar factorizado con un exponente par. ¿Para qué? Para que aquí siempre me quede solito un seno de x
o un coseno de X. ¿Sí? Después, el último caso, justamente cuando m y n son números enteros par, que los dos son pares. Entonces, utilizamos nuestras mismas identidades de nuestro caso 2 y lo único que hacemos es justamente sustituir. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo otra identidad que también utilizamos y esta únicamente se utiliza cuando los dos exponentes son exactamente iguales. Si no fueran iguales, no la puedo utilizar. Entonces, lo que hacemos es, a ambos lados los elevo al cuadrado. ¿Por qué? Pues para tener seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Por lo tanto, voy a tener un cuarto del seno cuadrado de 2x. Importante. Aquí el argumento de 2x, no se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a los argumentos no se les hace nada. No los puedo factorizar, no los puedo simplificar, no los puedo separar, etcétera. Entonces, al argumento no le hago nada. Entonces ya voy a tener aquí un cuarto del seno de 2x, que es justamente lo que tengo. Es un cuarto, lo saco. Como tengo un doble ángulo de 2x, pues aplico mi formulita, que el 2 lo multiplico por 2 y ya tengo 4x. Saco este cuadrado, digo este en medio, y entonces ahora sí ya integro. Que la primera es una directa, la segunda es un coseno 4 de x, que es un cambio de variable, y simplifico. ¿Sí todos? Entonces, recapitulando, cuando tengo potencias impares, factorizo para dejarla una potencia par, y siempre me tiene que quedar un seno de x o un coseno de x. Siempre. ¿Qué identidad utilizo? La de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Cuando tengo potencias pares, utilizo mis identidades del doble ángulo. Estas, muy importantes, se las tienen que aprender. Agréguenlas en su formulario para los que no las habían visto o no las conocen. Al igual que esta. Esta también, por favor, intégrenmela en su formulario porque la vamos a utilizar cuando veamos sustitución trigonométrica. ¿Alguna duda, chicos? Parece que no, maestra. No, profe. Entonces, van a hacer un ejercicio de clase. Hoy para irnos temprano y aprovechar nuestro superpuente. Y también estoy viendo como la 15, en donde tengo dos argumentos distintos. Les voy ahorita a subir una tablita en donde se utilizan unas fórmulas. Esa sí es por formulazo, no hay de otra. Pero esas ahorita las revisamos. Voy a subir la tablita y hacemos un ejemplo para que vean cómo se utiliza esa tablita. Pero el día de hoy van a ser... Úchala, no hay unas tan buenas. Bueno, van a ser la número 2. La número 2. Y la número, a ver la número 7, que es muy similar a la que hicimos, nada más que estas son impares. Y se resuelve distinto. La 2 y la 7, chicos.
2 y 7, ¿verdad, profesor? Sí. ¿No tienen puente ustedes? Según yo sí, profesora. Es Pues de aquí se están natalicio. riendo de que jaja, puente. Hay que revisar su calendario. Bueno, si es que También hay tienen que que revisar la utilizar, no tienen historia. puente. Si es que tienen que estudiar, no tienen puente. Bueno, chicos, entonces, por favor, háganse las 7 y las
Bueno, chicos, ya les activé su para que suban su ejercicio de clase. También les puse una tablita de ángulos. A ver si ahorita lo proyecto. Y hacer un integral con cuando el argumento es distinto. Nada más para que lo sepan aplicar. A ver.